Alabado sea el Señor. Buenas tardes, amados hermanos. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Gracias por estar en comunión en esta hora que Dios nos ha permitido para conversar sobre los temas que estamos compartiendo de la palabra del Señor. Qué bueno es que Dios nos permite estar en comunión estudiando la palabra. Quiera Dios que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Dios es bueno. Dios de poder, Dios de verdad, Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia. En esta hora te agradecemos la oportunidad que nos brinda de compartir de tu palabra con los hermanos que tenemos como amigos por estos medios. Te pedimos que tu gracia, que tu unción, que tu poder y tu autoridad sea sobre cada uno de ellos y sobre sus ministerios. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu unción, tu gloria y tu presencia sea compañero de camino en sus vidas. En esta oportunidad tú nos permites recordar verdades de la palabra que no se están tratando con mucha frecuencia en las congregaciones por H o R. No nos interesa buscar motivos, no nos interesa buscar culpables ni a quién señalar, sino que los temas fundamentales que nosotros deberíamos tratar cotidianamente en nuestras reuniones, deberíamos estarlo tratando. Y este espacio está diseñado exactamente para eso. Gloria al Señor que nos permite sacar tiempo para nosotros compartir de estas verdades escriturales. Que la paz, la gloria, la unción del Dios Todopoderoso sea sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Y en el día de ayer iniciamos el tema sobre el nuevo nacimiento y los beneficios del nuevo nacimiento. Literalmente, nuevo nacimiento o nacido de nuevo, lo que significa es nacido de arriba. Eso es lo que significa nuevo nacimiento, nacido de arriba. Eso literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad espiritual. Necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna se le imparte a la persona que cree en el Señor Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted acepta los fundamentos que regulan su evangelio, lo que Él enseña, y cuando usted permite que el Espíritu Santo se siembre en su mente, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, entonces usted tiene el derecho, tiene la posibilidad de nacer de nuevo. Entonces, nacido de arriba, eso es lo que implica literalmente nacer de nuevo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos esto que tiene gran importancia. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Estar en Cristo nos garantiza ya el derecho de esta transformación. Mientras que Tito 3:5 dice que Él, Jesucristo, nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese cómo convergen en la palabra Jesucristo, su sacrificio, su obra, el Espíritu Santo, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en el nacer de arriba que experimenta el cristiano. Primera de Pedro dice que alabado sea a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.
Jesucristo, su sacrificio, su entrega, su devoción, el Espíritu Santo, la palabra, la resurrección de Jesucristo, todo esto son elementos que contribuyen al nuevo nacimiento. Recuérdese que inicié diciendo que el nuevo nacimiento o nacido de nuevo lo que implica literalmente es nacido de arriba. Juan 2:29 dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Entonces, el nuevo nacimiento cambia tu carácter, cambia tus actitudes, cambia tu forma de pensar. El que nace de nuevo no piensa como pensaba, no actúa como actuaba, no habla como hablaba, no obra como obraba, porque hay un cambio. Comenzamos a reflejar aquel que motivó, que provocó, por el cual nosotros nacimos de nuevo, que es Jesucristo. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Tus obras dicen de quién tú estás lleno. Recuerden que dijimos ayer que en cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Él le dio el derecho de ser hijo de Dios. Y explicábamos que ese derecho es que Él te da la potestad, Él te da el poder, la facultad de tú exigir tu paternidad espiritual. Ahora, los que tienen el derecho de ser hijos de Dios, dice Juan en el versículo 13, que estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y ese tema de la sangre deberíamos tratarlo con mucho cuidado y con mucho detalle, porque no lo hemos ventilado como corresponde ese tema. Hay una vida que no depende de la sangre. Nosotros, en la sangre está la vida, pero hay una vida que no depende de la sangre. La vida del vivificado no depende de la sangre. La vida de Jesús, el Cristo. Jesús antes de la cruz. Jesús el Cristo después de la cruz. La vida de Jesús el Cristo, la vida del resucitado, no dependía de la sangre. Recuerde que en el madero Él vacióse de toda su sangre que lo ligaba al pecado y a las limitaciones que tiene el hombre. Se vació tanto que hasta lo último como líquido que brotó de su cuerpo fue agua. Ahora, cuando Él resucita con un cuerpo vivificado. ¿Qué implica un cuerpo vivificado? Es un cuerpo que tiene vida sin necesidad de sangre. Y si tú tienes vida sin necesidad de la sangre, entonces ya no tienes relación con el pecado. Y eso es lo que Jesucristo le garantiza, le promete a aquellos que creen en Él. Todos estos versículos que hemos dicho, 2 Corintios 5:17, Tito 3:5, 1 de Pedro 1:3, 1 de Juan 2:29, 3:9, 4:7, 2 del 1 al 4 hasta el 18, Juan 1:12, versículo 13 y muchos otros versículos más que hay en las Escrituras indican que el nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios, de reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. No actuamos como actuábamos, no pensábamos como pensábamos, no nos comportábamos como nos comportábamos, porque hay un cambio, hay una transformación. ¿Por qué necesita el creyente en Jesucristo nacer de nuevo? En Efesios capítulo 2 dice, versículo 1, que en otro tiempo estaban muertos en tus transgresiones y en tu pecado. El nuevo nacimiento te da vida.
Él os dio vida a ustedes, dice Pablo en Efesios 2, cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el nacimiento restaura y te da una vida, restaura eso que tú perdiste con el pecado de Adán. Porque en Adán todos morimos, porque todos heredamos el pecado. Nadie puede morir si antes no experimenta el pecado. Nadie puede morir si antes no experimenta el pecado. Y el niño que nace, que no logra desarrollarse, nació bajo la cobertura del pecado, nació bajo la herencia del pecado y también le corresponde la muerte. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los pecadores están espiritualmente hablando muertos. Existen, viven, pero están muertos. Espiritualmente. Solamente cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Jesucristo es que vuelven a la vida. Y ese es uno de los beneficios del nuevo nacimiento. Las Escrituras lo compara con un nuevo nacimiento a todo aquel que acopla su vida a la transformación que se hereda, que se recibe por el Espíritu Santo. Cuando tú vives en este mundo, pero negándote a las ofertas del mundo, a las facilidades que el mundo da, a lo que el hombre común tiene como algo cotidiano, rutinario, a lo cual tienen derecho, pero que tú por las Escrituras sabes que Dios lo prohíbe, sabes que Dios no lo comparte, es un síntoma de que en tu vida está existiendo un cambio, una transformación, porque tú no naciste de voluntad de hombre, no naciste de un deseo de hombre, sino por voluntad de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y tienen una relación con Dios. Una relación que tiene que cultivarse día tras día, hora tras hora. Cada momento de nuestras vidas tenemos que cultivar la relación con Dios. Porque el mundo en el cual vivimos es un mundo controlado, dirigido por el pecado. Todo lo que se respira es pecado. Lo único que marca el cambio, la diferencia, es la iglesia. Es el creyente que, como usted y como yo, queremos ser diferente, queremos obedecer a Jesucristo, queremos cumplir con la palabra de Dios. Cuando sujetamos nuestras vidas a la voluntad de Dios, entonces es un síntoma de que nosotros hemos nacido de nuevo, estamos experimentando el cambio, la metamorfosis, la transformación, metamorfosis, un cambio, una transformación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo soy hijo de Dios. Yo cumplí con la exigencia de mi derecho de ser reconocido como hijo de Dios. Hay quienes se creen hijos que no son hijos. Porque el que nace de nuevo, número uno, se niega a sí mismo. Número dos, se complace en vivir la palabra de Dios. No es perfecto, no es un santurrón, no se cree que tiene a Dios agarrado por las manos. Es una persona consciente de sus debilidades, de sus pasiones, de sus limitaciones, pero que sacrifica sus deseos y sus voluntades por cumplir con la palabra del Señor.
Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Dice Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por gracia, 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 gracia. Por medio de la fe, fe, fe. Y esto no es de ustedes, ya que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando usted es salvo, usted, él, ella, nosotros somos salvos, hemos nacido de nuevo. Hemos sido renovados espiritualmente. Y ahora somos hijos de Dios por derecho de este nuevo nacimiento. Confiar en Jesucristo, en aquel quien pagó el castigo del pecador al morir en la cruz. Mire, eso es profundo. La iglesia no le dedica tiempo a eso. Para Jesucristo morir en la cruz, Él tuvo que haber experimentado el pecado. Establecimos ahorita que nadie muere después que tiene facultades de su raciocinio, de su conciencia, si no experimenta el pecado. Porque la muerte es la recompensa de que usted pecó. Para Jesús morir en la cruz, Él tenía que experimentar el pecado. Dice el libro de los Hebreos que Él fue tentado y probado en todo, pero sin caída, sin mancha. Satanás no logró cautivar la concupiscencia de Jesús, y entre comillas, porque discutimos en teología si tenía concupiscencia activa o no. No vamos a discutir eso ahora. Este espacio no es para discutir y dilucidar temas teológicos profundos, sino que para Jesús morir, Él tuvo que experimentar el pecado. O si no, la muerte no podía acercársele a Él. Porque el pecado es el imán que atrae la muerte. Cuando Adán pecó, la muerte que estaba inerte se despertó, se activó. Por eso el hombre que peca hereda el pecado. Ahora, Jesús murió. El hombre que peca hereda la muerte. Jesús murió. Bueno, Jesús tuvo que haber experimentado el pecado, aunque Él no haya cometido pecado de Él mismo. Pero uno de los misterios que hay en Getsemaní es que en Getsemaní Jesús llevó los pecados de la humanidad. En Getsemaní Jesús se hizo pecado, no cometió pecado. No, Él nunca pecó. Él era santo, justo, perfecto. Él era Dios. Él no tenía atracción del pecado. Pero dijimos en Hebreos capítulo 2, en la clase de ayer o antes de ayer, que como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Entonces, dentro del plan de Dios estaba que Jesús tenía que morir porque Adán experimentó la muerte al pecar. Y Él se hizo a imagen y semejanza del Adán que Él sopló. Jesús nunca pecó. Satanás nunca sedujo a Jesús para que Jesús pecara. No logró cautivarlo. Sí le hizo la oferta, pero Jesús les respondía y lo rechazaba por la palabra, por las escrituras. Pero Jesús tenía que hacerse pecado porque Él tenía que morir. Y el santo no muere, el justo no muere, el perfecto no muere. Aquel que agrada a Dios en todo no muere. No es una doctrina nueva que le estoy enseñando. Son las verdades escriturales que siempre han estado ahí. Jesús se hizo pecado. ¿Cómo? En Getsemaní. En Getsemaní Jesús llevó los pecados y las enfermedades de la humanidad. Es como que usted vierta en un recipiente un líquido negro, una tinta,
y usted vestido de blanco, tome ese recipiente lleno de tinta que es el pecado y se lo derrame sobre usted y sobre su vestidura. De él hacia afuera no nació el pecar, pero él sí se ensució, sí se contaminó con los pecados de la humanidad. Porque él tenía que quitarnos el peso del pecado de sobre nuestras vidas, número uno. Y número dos, él tenía que experimentar el pecado. Porque dijimos en una de las lecciones anteriores que Dios se hace hombre para aprender. Porque Dios conocía al Adán que él creó, pero Dios no conocía al Adán que pecó, porque el Adán que pecó está bajo el manto del pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado ni con el pecador. Entonces, para Dios conocer al Adán pecador, su máxima creación, su tesoro, lo que él más amaba, para él conocerlo, él tuvo que hacerse hombre y experimentar todo lo que el hombre experimenta en su condición limitada de criatura, para él ejercer dominio, poder y autoridad sobre todos los dardos y las acechanzas con las cuales ustedes son probados. Y Jesús experimentó el pecado. En Getsemaní él llevó tus pecados y él llevó mis pecados, nos limpió y él se ensució. Es más profundo explicar esto, pero murió como pecador en la cruz. Y en la cruz él fue sujeto a 7 juicios. 3 juicios humanos religiosos. Digo religioso porque no había religión en Israel. Y 3 juicios humanos políticos. Y un juicio divino. Toda la culpa, todo el castigo que nosotros debimos haber recibido por darle las espaldas a Dios, Jesús la llevó por usted. Jesús la llevó por mí. Él murió como pecador sin haber cometido pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 20 a 21, dice: aquel al que no conoció pecado, por ustedes Dios lo hizo pecado para gloria de Dios el Padre. Aquel al que no experimentó pecado por sí mismo, al que no tenía la complacencia de pecar, al que no pecaba, al que no experimentó pecado nunca, porque era santo, justo, perfecto y pecador, Dios lo hizo pecado para salvarte. ¿Está entendiendo lo profundo del sacrificio de Jesucristo? ¿Está entendiendo que el sacrificio de Jesús no tiene precio? No hay parámetro con el cual nosotros podamos medir el sacrificio de Jesucristo. Solamente cuando nacemos de nuevo nosotros valoramos, nos identificamos, nosotros vivimos, nosotros experimentamos, nosotros sufrimos, nosotros llevamos en nuestra vida, en nuestra conciencia, el precio tan grande que tuvo que pagar Dios para que nosotros hoy seamos salvos. El pecado logró sacar a Dios de su oscuridad y traerlo al tiempo. Mira el poder que tiene el pecado. En la eternidad pasada Dios estaba en un lugar que en teología le llaman la oscuridad de Dios, no porque es oscuro, sino porque no hay acceso, no hay intelecto, no hay acervo cultural que pueda accesar a ese lugar y en qué condición estaba Dios en aquel lugar. Pero imagínese cuando usted esté en su confort, cuando usted esté en el momento ideal, cuando usted crea que usted lo tiene todo y que no le hace falta nada. Imagínese, solamente para darle más o menos una idea humana, Dios estaba en ese estado. Había existido por toda una eternidad. Y cuando el hombre peca, Dios sale de ese estado y viene al tiempo. Y eso se llama ministerio de humillación de Dios. Porque en Jesucristo Dios fue humillado.
Mire hasta dónde Dios nos ama. Por eso nosotros tenemos que pelear por mantener las verdades del fundamento del evangelio de salvación que nosotros hemos heredado. Por eso nosotros tenemos que desprendernos, dejar el pellejo siempre que nosotros salgamos a la calle como representantes del reino de los cielos. Nuestra apariencia, nuestra forma de vivir, nuestros decires, nuestro comportamiento, nuestro chance con los amigos, con los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo, tiene que ser diferente. Tenemos que marcar la diferencia. Porque si no lo hacemos, entonces estamos menospreciando el ministerio de humillación. Dios fue humillado para garantizar la seguridad del creyente. Dios fue humillado para salvar al hombre. Dios fue humillado para que nazcamos de nuevo, para que seamos ese ente que transforma. Esos representantes del reino. Dios fue humillado para que nosotros no seamos humillados. Dios fue vejado para que no seamos vejados. Dios fue escupido para que no seamos escupidos. Dios fue azotado para que no seamos azotados. Dios fue negado para que nosotros no seamos negados. Dios se desprendió de su gloria y se hizo el segundo Adán para que usted tenga derecho legal hoy de representar a Dios. Recuerde que Pablo ayer nos dijo: imítenme a mí, imiten mi obra, imiten mi filosofía de reino, imiten mi prosperidad, como yo dependo de Dios, como nada me llama la atención. Si tengo que buscármela con mis manos, me la busco, pero no voy a hacerle tropiezo a nadie que me pueda señalar para ponerme como impedimento que no pueda predicar el evangelio. Imítenme a mí, que he andado en lo mucho, en lo poco, en lo ancho, en lo estrecho, en sufrimiento, en gozo, en desprendimiento, en martirio, en agonía, pero sigo firme en Jesucristo. Imítenme a mí. Dijimos que eso no era una pretensión de Pablo, sino que es una ordenanza que da Dios a través de las Escrituras. Imitemos la fe de nuestros pastores, imitemos la fe de nuestros mentores, imitemos la fe de aquellos que nos representan. Imitemos. Aquel que ha logrado un peldaño espiritual, que ha crecido la estatura determinada para su vida, imitemos a ese. Crezcamos juntamente con aquel que ha crecido. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, versículo 6 dice: como yo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Guardemos la doctrina, porque la doctrina nos ayuda a reflejar a Cristo, a vivir a Cristo, a llenarnos de Cristo, del Espíritu Santo. La semana pasada vino un apóstol de Argentina a predicarnos a la iglesia. Y este hermano predicador, mientras él predicaba, en un momento determinado sintió ministrar, sintió tocar a varias personas. Y varias personas me dijeron que cuando él las tocaba, su toque infundía paz. Su toque infundía paz. Otros, cuando yo los miro, me da paz, me da confianza, me da seguridad. Doctrina. Viven la doctrina, se sujetan a la doctrina, emulan, representan, proyectan a Jesucristo. Yo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, la crítica es un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que está fundamentado en cualquier otra cosa y no en la doctrina de salvación que Jesucristo estableció, que los apóstoles reprodujeron y establecieron.
Ese es el cuidado, ese es el celo, esa es la motivación, esa es la generación que transforma, que cambia. Una generación de hombres y mujeres nacidos de nuevo. Una generación de hombres y mujeres que experimentan intimidad con Dios, que saben esperar en Dios, que dependen de Dios, que se llenan del Espíritu Santo. No para hablar en lengua y danzar, sino para que los dones del Espíritu Santo emanen de su vida, de sus actitudes, de su ejemplo. Para que nuestro carácter cambie, para que nuestro perfil se refleje como tiene que reflejarse, para que la imagen de Cristo se restablezca de nuestra vida. Dijimos en una de las clases que cuando Adán pecó perdimos la imagen. Y esa imagen tiene que restablecerse. Y cuando leímos ayer en 1 Timoteo 3:16, que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, eso es ministerio de humillación. Para nosotros es una gloria lo que recibimos por esta humillación, pero esto es ministerio de humillación. Él se manifestó en carne. El Dios Todopoderoso se hizo carne. Porque Él tiene que venir como el primer Adán. ¿Se hizo qué? Carne. Dios no podía venir como Dios. Dios como Dios no tenía derecho de salvarnos. Ahora, Dios como hombre sí. Porque establecimos en la primera entrega que en el huerto del Edén Satanás no derrotó a Dios, sino al hombre y a la humanidad con la derrota de ese hombre. Entonces Dios estableció que otro hombre como el derrotado iba a devolverle a la humanidad lo que la humanidad perdió con la derrota del derrotado. Entonces Dios no podía venir como Dios a salvarnos. Como Dios Él no padece. Como Dios Él no sufre. Como Dios Él no es tentado. Como Dios Él no es sujeto al pecado. Como Dios Él no muere. Como Dios Él no es semejante a Adán. Entonces, Dios fue manifestado en carne, un misterio. Que muchos versados en las Escrituras todavía hoy no quieren aceptar, todavía hoy no quieren comprender, todavía hoy no quieren enseñar. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Ahí hay mucho que hablar. Fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Como perdimos la imagen de Dios con el pecado, el nuevo nacimiento nos encamina a recuperar esa imagen perdida. El nuevo nacimiento nos permite crecer. ¿Han visto cristianos que no crecen, que no adelantan, que no avanzan, que siempre lo mismo, siempre la misma prueba, años van, años vienen, no hay un cambio, no hay una transformación en su vida? Siempre el mismo problema, siempre las mismas limitaciones. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, porque nos ayuda a crecer a la estatura de un varón perfecto, y ese es el tema que le compartiré mañana, creciendo a la estatura de un varón perfecto, porque el nuevo nacimiento y la unidad con el Espíritu nos ayuda a crecer. Gracias a Dios que se hizo hombre. Gracias a Dios que padeció por nosotros. Gracias a Dios que sufrió por nosotros. Gracias a Dios que Él llevó nuestras culpas. Gracias a Dios porque Él se humanó para sentir como Adán sentía, para conocer el peso que hace una tentación cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios es tentado. Para Él vencer cada tentación y tener dominio sobre ella para soplarnos a nosotros ese portento. Tenemos dominio sobre la tentación, sobre las esclavitudes,
sobre el estancamiento, sobre el retroceso, porque Él pagó esa culpa, porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado, porque Él venció la enfermedad, porque Él venció, porque Él venció, porque Él venció. Nosotros somos más que vencedores, porque Él se nos ha soplado en nuestras vidas y todo lo que Él es, todo lo que Él logró, todo lo que Él conquistó está activo en ti. No hay por qué retroceder, hay que confesar victoria. No hay por qué claudicar, hay que confesar victoria. No hay por qué dudar, hay que confesar victoria. No hay por qué estar en dos pensamientos y estar en un estado de inestabilidad. Hay que confesar victoria. Porque Cristo nos hizo más que vencedores. Dios le prosigue bendiciendo. Estoy hablando con un ejército de guerreros, de guerreras llenas del poder, llenos del poder, de la unción, de la autoridad, de la gloria y del conocimiento de la palabra de Dios, para que seamos transformadores del mundo. Prediquemos el evangelio de salvación, el evangelio de vida, el evangelio de salud, de amor, de comprensión, de perdón, de coinonía, de igualdad. Y si Dios nos encuentra haciendo así, todas las promesas que Él hizo para los tales les alcanzarán. Que Dios te prosiga bendiciendo, Dios te guarde. Su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, se despide hasta mañana, si nosotros queremos. Dios le bendiga.